De regreso a su programa Criterios, hoy tenemos al abogado constitucionalista Freddy Gutiérrez Trejo, con quien vamos a hablar un poco de lo que es la situación política en el país, sobre todo el área de la constituyente. Bienvenido, Freddy, gracias por aceptar la invitación. Diputado, muchísimas gracias por la invitación. Lo hago encantado de la vida para compartir con quienes nos están viendo y hablar sobre temas vibrantes que están en la palestra pública. Freddy, uno de los argumentos que usó el presidente de la República para invocar esta Asamblea Nacional Constituyente fue precisamente propiciar la paz. ¿Tú crees que esta Asamblea Nacional Constituyente promueva la reconciliación entre los venezolanos? Yo creo que es lo contrario. Y desde el día 1 de mayo, que anunció la Asamblea Nacional Constituyente, lo que se ha hecho es profundizar la división entre los venezolanos. Y ya no solo en Caracas, situación que uno perfectamente la puede observar en el estado Bolívar, en el estado Anzoátegui, en el Táchira, en Mérida, en Guárico, en el estado Lara. Y yo diría que hay una sociedad dividida, pero no polarizada en los términos de un 50 y 50%, sino de un 90% de venezolanos contrarios a la constituyente y un 10% empeñado a sangre y fuego a imponer una constituyente que no se desea. Hay quien dice que esta constituyente, esta propuesta, ha unido a la oposición y ha fracturado al chavismo. ¿Qué crees tú de eso? Yo creo que ha unido a los venezolanos. Los ha unido porque los venezolanos saben que necesitan reglas de juego. Y esas reglas de juego están perfectamente determinadas en la Constitución de 1999. Cuando nosotros dibujamos esa Constitución, la concebimos, la debatimos, la pusimos en vigencia, fue votada por el pueblo, tenía toda la vocación de perpetuidad. O sea, ¿tú crees que no hay condiciones en este momento para lanzar una constituyente del país? No, exactamente. Si era necesaria alguna reforma, que yo creo que es necesaria alguna reforma, si es necesaria una enmienda, la propia Constitución establece los medios de resolver algunas inconsistencias que la propia Constitución pueda tener. Pero una Asamblea Nacional Constituyente que tiene como finalidad transformar el Estado, crear un nuevo orden jurídico y redactar una nueva Constitución, es la reunión más importante, estelar de la República. Y no creo que sea conciliadora de los venezolanos, que contribuya a la convivencia. Lo que contribuiría a la convivencia, y creo que usted, diputado, y yo que conocemos al señor presidente Maduro, deberíamos decirle que si él dejara los adjetivos y utilizara los sustantivos, ayudaría muchísimo. ¿Cómo le explicamos eso al pueblo? Es muy sencillo. Yo no puedo llamar a nadie a conversar diciéndole, mire vagabundo, siéntese aquí a conversar conmigo. No, señor, venga usted a conversar conmigo, es muy distinto. Y si se logra tumbar los adjetivos y hacer prevalecer los sustantivos, yo creo que se podría lograr, claro, cambiando el lenguaje, alguna forma. Con relación a la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente ha dicho que eso va, llueve, truena, relampaguea. Pero sabemos que hay una gran parte de la población que no la acepta. O sea, que se inclina hacia el no, hacia la constituyente, la decisión del pueblo. Ahora, supone tú que esa asamblea vaya, en el supuesto, y que no tenga la legitimidad del pueblo porque nadie o muy poca gente la acompañó. ¿Qué ocurre con la constitución vigente y la que se va a proponer en este caso? Es que yo creo que en algún momento debe haber algún destello de inteligencia en el presidente y en la rectora del Consejo Nacional Electoral y retirar esa proposición. Esa es una alternativa. La segunda es la de someter a un referéndum al pueblo para que diga si la quiere o no. Si el presidente dice que el pueblo la quiere, bueno, es muy sencillo, que se prepare todo para un referéndum y que el pueblo, que es el único titular de la acción convocante, se manifieste y diga si queremos constituyente o no queremos constituyente. Pero el presidente ha asumido pues, la responsabilidad de convocar, porque según lo que establece el artículo 348, que establece quién convoca, ¿no? Y quién... El 348 permite
que el presidente de la República, la asamblea con votación calificada, los consejos municipales tengan la iniciativa. Tengan una iniciativa que es impulsar, animar un proyecto, pero no convocar. El titular de la acción de convocar, de acuerdo al 347 constitucional, es del pueblo, y es el pueblo quien debe manifestar si quiere o no asamblea constituyente. Bueno, eso parece estar claro, pero no está claro ni para el TCJ ni para el CNE. Entonces, ¿cuál es la situación en este caso? Bueno, a mí una de las cuestiones que más me ha preocupado es la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. La señora fiscal, en un escrito que leí de arriba a abajo, correctamente planteado, con la legitimidad que está predispuesta en la Constitución, en la ley del Ministerio Público, adelanta una acción y en menos de 72 horas se pronuncia la Sala Electoral. Con mucha celeridad, ¿no? Extraordinaria celeridad, diciendo que hay inepta acumulación, cuando no es verdad. No hay inepta acumulación toda vez que la materia debatida es la materia electoral. Y la materia electoral tiene que ver con quiénes son sufragantes, cuál es la condición del registro electoral permanente, quién es el árbitro, que debe ser un árbitro imparcial, si están ajustada la convocatoria a lo que está dispuesto en la Constitución en el 347, y todo es una misma materia, la materia electoral. Entonces ha debido entrar en el fondo de la materia. ¿Qué hacer entonces en este caso? ¿Qué puede hacer la fiscal general en todo caso? Yo creo que primero saber que allí no se ha constituido, no se ha configurado cosa juzgada material o sentencia definitivamente firme. Lo único que hizo fue observar, o sea, la sala electoral, que habían defectos de forma, y declara la inepta acumulación por una parte, y declara que es inoficioso pronunciarse sobre dos temas básicos, muy importantes, relevantes para todos los venezolanos, que son las medidas cautelares que piden la suspensión de todo lo que se va a actuar por una cosa muy importante, diputado, que es, si no se suspende, se causaría un daño muy grave a la República y haría ilusoria la pretensión de la fiscal, que a mi juicio lo está haciendo en nombre del pueblo todo. O sea que tú consideras que la fiscal en este caso tiene toda la razón. ¿Tú crees que se está violando la Constitución con con el impedimento que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia a los recursos que impuso, sugirió? Pues, la sí fiscal? Lo creo, se está violando la Constitución, se está violando la propia ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y lo que es jurisprudencia reiterada en esta materia, porque la Sala Electoral ha debido entrar a conocer el fondo. ¿Y cuál es la consecuencia de violar la Constitución en este caso? Bueno, yo tengo la creencia que se está revelando para el país que hay una situación de agavillamiento, de concertación de voluntades, de una asociación para delinquir. Yo no tengo ninguna duda de que se está configurando un delito, que es el delito, uno primero, que es el delito de usurpación de funciones. La función propia para adelantar la convocatoria es del pueblo, no hay ninguna duda. Y si el presidente convoca, está usurpando la función atribuida de modo exclusivo y excluyente al pueblo. O sea que el presidente también comete un ilícito en este caso. Por supuesto, por supuesto. Al convocar, usurpa la función y eso acarrea acciones administrativas y acarrea acciones de carácter penal, porque está tipificado en el Código Penal que yo no puedo usurpar funciones. Yo no me puedo declarar médico cardiólogo cuando no lo soy. Cuando era abogado. Pero y tenemos una sección que es que nos dice la gente desde la calle. Vamos a escucharlo y nos responden en el próximo segmento. Por supuesto. La pregunta que hago es cómo queda la propiedad privada en la constituyente. ¿En qué ley se justifica la utilización de armas tóxicas para disolver las manifestaciones en Venezuela? Ustedes. De regreso a su programa Criterios. Recuerden escribirnos @criterios_gb y la etiqueta constituyente en Criterio. Freddy, te hicieron unas preguntas de la calle.
Si la primera tenía que ver con la propiedad privada, la Constitución de 1999 está vigente y establece diferentes formas de propiedad, desde la propiedad privada, la propiedad mixta, la propiedad comunitaria o comunal, y en ese sentido esa coexistencia hace que nuestra Constitución tenga un valor plural respecto a ese tema que es muy importante. La segunda pregunta tiene que ver con la utilización de gases tóxicos en el uso de manifestaciones. Yo me permito recordar que el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra y sus protocolos primero y segundo, proscriben el uso de armas químicas que puedan ser tóxicas y que puedan lesionar gravemente las personas o la sociedad. Y se está haciendo un uso indiscriminado de armamento tóxico. Freddy, en este caso, ¿en qué estado están los derechos humanos hoy en Venezuela? Yo creo muy mal, porque el defensor del pueblo, que es la persona a quien se le atribuye la defensa de los derechos humanos, sencillamente abandonó toda responsabilidad en esa materia. Pero él y se ha dedicado a otra cosa. Él ha dicho que él es el único autorizado para hablar de derechos humanos y no el Ministerio Público, recientemente. No, todos los venezolanos, cualquiera que sea su investidura, desde el presidente de la República hasta cualquier persona particular, está obligada respecto al derecho a la vida, el derecho a no recibir tratos crueles y degradantes, el derecho a que no haya tortura, el derecho a la libre expresión del pensamiento, el derecho al cuidado del ambiente, a los derechos económicos, sociales y culturales. Y en ese sentido hay una corresponsabilidad, no es una atribución solo de él, pero él debía ser el primero en garantizar que el ejercicio de esos derechos puedan hacerlo efectivo los ciudadanos. Desafortunadamente no ha sido así, y la Fiscal General de la República se ha visto obligada a relevarlo en una responsabilidad toda vez que no la cumple. Pero está la Fiscal General en capacidad de enjuiciar, pues, por violación de los derechos humanos en este momento. Por supuesto, por supuesto. Es más, le está atribuido al Ministerio Público ser garante de la legalidad. Cuando nosotros debatimos en la Constituyente del 99 esa materia, establecimos un criterio muy claro, inequívoco. Es garante de la administración de justicia, garante de la buena ley, y en ese sentido tiene la obligación de velar por el debido proceso, la celeridad en la administración de justicia, y no puede sustraerse de esa responsabilidad. Sí, en este caso, Freddy, la situación de violencia que ha estado imperando en el país, es decir, ¿cómo es tu opinión con relación incluso a recientes sucesos que ha habido? No los conozco en profundidad, pero en El Paraíso, por ejemplo, que hubo arremetieron contra toda una urbanización de manera, dice la prensa, brutal. Es decir, ¿qué se puede hacer para que esos actos no se repitan, y a dónde nos lleva esta situación? Bueno, precisamente en materia de derechos humanos es importante tomar en cuenta la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de actos de ese tipo. Yo vi cómo han entrado tanquetas a edificios, rompiendo los portones, entrando a las casas sin orden de allanamiento y llevando a juicio militar a personas que no han cometido delitos militares. Todo eso contraviene la materia de derechos humanos. Tanto en Venezuela es reconocido así por nuestra Constitución, como en los tratados internacionales que Venezuela ha suscrito, tanto en el orden del continente, la Convención Americana de Derechos Humanos o Tratado de San José. Recuerda que yo fui parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también en el marco de las Naciones Unidas. Freddy, otra situación bien que nos preocupa es la institucionalidad en el país. Es decir, hay una amenaza cierta por parte del gobierno contra el Ministerio Público, incluso lo que ha planteado Diosdado y todas estas personas. Pero además la Asamblea Nacional está en desacato, que no actúa. Se no puede, no tiene legalidad en este caso. Pero además el TCJ, por lo que ha dicho la Fiscal General, es ilegítima.
O sea, ¿qué situación se puede presentar en Venezuela en una situación de este tipo? Bueno, seria, yo creo que severa. la legislación penal nuestra establece los delitos contra la patria y creo que hay una situación de complot respecto a la patria, sus instituciones. Está dispuesto en ese capítulo que aquellos que de modo concertado, complotado, conspirando, traten de arrollar o arrollen la Constitución de la República, incurren en un delito, toda vez que están en una posición francamente hostil. Yo diría que no solamente es responsabilidad del presidente, en este momento hay cómplices, cooperadores, auxiliadores inmediatos, auxiliadores necesarios, y yo no creo que se exoneren de responsabilidad personas a quienes conozco, pero que desafortunadamente están incurriendo en acciones criminales. El Consejo Nacional Electoral y las personas que lo integran desafortunadamente están incurriendo en delitos. No sé si se habrán dado cuenta de la calidad y cantidad del delito y de lo que eso significa. ¿Y cómo queda el Estado de Derecho en Venezuela en este caso? Muy mal, porque queda proscrito. O sea, estamos yendo de un Estado de Derecho a un Estado de hecho. Y en la situación de hecho, como es bien sabido por todos los venezolanos, lo que prevalece es la fuerza sobre la razón. Lo que está intentando la Fiscal General de la República, y en ese sentido me permito felicitarla por este medio, es hacer prevalecer las reglas de juego, cuando las reglas de juego están siendo quebrantadas. Imaginemos, por favor, un partido de béisbol. En un partido de béisbol, alguien tiene unos bates, tienen unos guantes, tienen unas pelotas. Si un equipo se lleva los guantes, las pelotas, se lleva la chingala, la careta, todo eso, está haciendo una trampa espantosa y merece el repudio del público. ¿Configura todo esto la presencia de un Estado fallido? Por supuesto, vamos en camino de un Estado fallido, toda vez que el presidente de la República está animando una situación fáctica que es la de convocar lo que no debe, que es una usurpación de funciones. Por otra parte, es parte de una conspiración contra la forma republicana. Incluso, algo muy importante, en las bases comiciales establece la refundación de la nación, no la transformación del Estado, que es un asunto muy peligroso, porque no se trata solamente de cambiar la estructura interna del territorio, la organización de los poderes, sino que puede llegar a tocar elementos como el Esequibo, elementos de relación con Colombia. ¿Desmembrar el país? Claro, porque se trata de el Estado-Nación. Los elementos constitutivos de nuestra nacionalidad tienen que ver con el idioma, tienen que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura. Y el presidente debería cuidarse. Y no es un error cambiar nación por transformación del Estado. Tu reflexión final al país, ¿qué deben hacer los venezolanos? Los venezolanos, con la mayor sensatez, tenemos que juntarnos para defender las reglas de juego que nos hemos dado. La Constitución de 1999 no solamente está vigente, sino que tiene un gran valor. El drama que estamos viviendo no es porque haya perdido vigencia, sino porque está siendo sistemáticamente incumplida por órganos de la administración del Estado. Muchísimas gracias, Freddy. Gracias. Con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, queda claro que diferentes instituciones del Estado han violentado procesos establecidos en la Constitución Nacional para, por todos los medios posibles, atender a la convocatoria del presidente Nicolás Maduro de que, aún carente de legalidad, este proceso va. Para ello cuenta con los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quienes de manera expedita han rechazado las acciones y amparos que se han interpuesto en sus salas para oponerse a la constituyente. Llama así la atención que un poder público como el CNE en tiempo récord aprobó las bases comiciales del gobierno y dio una celeridad digna de asombro a ese proceso para complacer las peticiones realizadas por el gobierno nacional, sin evaluar si dichas solicitudes cumplen o no con lo establecido en la Constitución. En conclusión, TCJ y CNE dan muestras del franco enfrentamiento institucional en el que están sumergido el país.
Lo peor es que eso puede agravarse si se sigue burlando la Carta Magna y las leyes. Se sigue sin escuchar lo que pide la mayoría del pueblo, que no es una constituyente, sino respuesta a sus problemas cotidianos de acceso a los alimentos, medicamentos y seguridad, entre otros tantos factores que han mellado la calidad de vida de los venezolanos. Hemos llegado al final de su programa Criterios. Será hasta el próximo domingo a esta misma hora. Tengan todos un feliz día.